Hay una maldición china que dicta: te deseo que vivas en tiempos interesantes. Siempre hemos visto en historias, libros de historia y relatos de diferente tipo, todo tipo de acontecimientos acaecidos en este mundo, sobre todo cosas horribles. Te ha tocado vivir en un punto del tiempo en este mundo donde todo esto está sucediendo. Pero es cierto, es que si alguien que vive en un país desarrollado o no estás muy al tanto de las noticias más oscuras del coronavirus, hay muchas cosas que están sucediendo en el mundo que tal vez te gustaría saber. Pero por otra parte, son cosas que te acompañarán en tus pensamientos esta noche, cuando te encuentres solo entre tú y tu almohada. Hoy te voy a traer las cosas más terroríficas y ocultas sucedidas en el mundo debido al coronavirus. Cosas que suceden y han sucedido en este planeta donde nos ha tocado vivir, y muchas de ellas te sorprenderán. Estas son los 5 hechos más terroríficos y extraños del coronavirus, y todos ellos hechos reales. La humanidad está haciendo una gran labor durante esta cuarentena, que está siendo un ejemplo de que vale la pena trabajar juntos para resolver todo tipo de problemas. Por otro lado, y es algo que seguramente no sabías, también ocurren todo tipo de situaciones pútridas que hacen que mucha gente, en general, te hagan pensar de que no vale la pena la humanidad, o directamente tenga problemas mentales y hagan este tipo de cosas. ¿Sabes qué están haciendo? Están esparciendo su saliva por todo el lugar, en ascensores y lugares públicos, haciendo que la gente que toque esos lugares quede automáticamente infectada de coronavirus o sean muy probable que sean expuestos a dicho virus. ¿Por qué lo hacen? No cabe en la mente de una persona racional el por qué, pero esto sucede, y no solo en China, y además no solo en lugares como zonas residenciales, también en lugares públicos. Los médicos y especialistas están haciendo una labor increíble hoy por hoy, trabajando duramente para ayudar a salvar a la gente. Es cierto que están meramente expuestos al virus, pero en un hospital, y sobre todo en un país desarrollado, estos sitios no son granjas, las medidas higiénicas y de seguridad que hay son enormes. Un médico bien protegido es altamente complicado que se infecte. Aún así, este tipo de fotografías pueden verse en muchos portales de todo tipo de viviendas. Mucha gente, sea por la paranoia colectiva o por el miedo, caen en la ruindad y publican este tipo de mensajes. Este tipo de mensajes se están haciendo muy famosos en Twitter y en todo tipo de redes sociales. Estos carteles los colocan en los propios hogares de los médicos. Número. ¿Has oído esa expresión que dice «solo son negocios»? Esto es aplicable a todo. Hoy en día nada es sagrado, en ningún ámbito. La economía dentro de esta pandemia se ha resentido hasta tal punto que muchos negocios, sobre todo pequeños, han tenido enormes pérdidas. Muchos gobiernos intentan dar dinero como ayuda a dichos negocios, pero lo que no te cuentan es que ese dinero está destinado solamente a empresas medianas y grandes, pero nadie apoya a las empresas pequeñas, a los autónomos, a la gente que trabaja por su cuenta. Lo peor llega en los países poco desarrollados, donde muchos, por culpa de estos, están perdiendo su empleo. Perdieron toda manera de poder subsistir, sobre todo en países poco desarrollados. Sobre todo en países pobres de Latinoamérica, como Brasil. Países que debido a eso, su economía es lo más referenciado en los ciudadanos que trabajan por su cuenta, la cual ha sido resentida de una manera increíble, tanto que no tienen ni para dar de comer a sus hijos. Mientras tanto,
Las grandes empresas, sobre todo farmacéuticas, venden test para el coronavirus a precios desorbitantes, como el que fue vendido a España, que resultó que era inviable. Mascarillas, que se supone que son obligatorias y necesarias para la mayoría de los países del mundo, las venden también a precios desorbitados, haciendo que sea poco o nada accesibles para la gran mayoría de ciudadanos. Solo son negocios, ¿no? Bueno, pues lo peor no es esto. Lo peor es que hay gente que busca lucrarse con el virus en sí, de forma directa. Hay gente que vende su saliva o su propia sangre infectada por coronavirus. Se supone que el virus tiene que estar en un entorno controlado o dentro del propio cuerpo humano para poder sobrevivir. Y es posible que la gente que pueda comprar esto sea prácticamente para ellos tirar el dinero, ya que el virus probablemente llegue muerto. Pero hay maneras que pueden hacerse para que esto no suceda de tal manera. Imagínate no solo la malicia de la persona que busca venderlo, sino de la gente que lo compre, especialmente relativo a los ejemplos que te he dado en el puesto número 5. Número 4. Al principio era fácil ocultarlo, pero se supo después, y gracias a valientes médicos que denunciaban el caso en internet, sobre todo lo que estaba pasando en China, más específicamente en Wuhan, ciudad del inicio del brote del coronavirus. Todo esto comenzó en marzo, o más bien es lo que pensaba la gente, pero desde diciembre del 2019 ya se sabía que el virus estaba presente en China, y todos lo ocultaron al mundo. Tal y como pasaba antiguamente en la Unión Soviética, ocultando los fallos a los casos bochornosos. Lo mismo pasó en China. Al principio se decía que todo estaba controlado. A pesar del gran brote, solo se contaban 80 muertos, pero muchos médicos dijeron que la cifra era exorbitantemente mayor, que el brote estaba mucho peor y más descontrolado de lo que la gente decía, de lo que los médicos anunciaban. La cifra de muertos era enorme. Comenzaron a salir grabaciones de gente en la calle que colapsaba sin más y se desmayaba, y absolutamente nadie les hacía caso. Los médicos sacaban a los cadáveres como si de nada se tratara, como mucha gente iba a los hospitales simplemente a morir, y de cómo médicos eran expuestos sin ningún tipo de protección y enfermaban. El blackout informativo que hizo China hacia el resto del mundo fue pútrido y vergonzoso, haciendo que, cuando la enfermedad salió al resto del mundo, no se pudiera responder correctamente debido a todo lo que se pensaba que estaba mucho mejor controlada de lo que realmente estaba. Es por China que los gobiernos del resto del mundo les pilló todo esto por sorpresa, y toda esta enfermedad se ha convertido en una pandemia. No pasó porque la humanidad estaba poco preparada, sino porque, cuando ya estaba mucho peor de lo que realmente estaba, China, que lo sabía, no informó de ello. Esto resulta en que para algunos es mucho más importante mantener las formas, aunque ello no solo suponga mentir al mundo entero, sino ponerlo en peligro. Número 3. En Estados Unidos pasó totalmente al contrario de lo que te he explicado en China. En lugar de ocultar lo que estaba pasando, comenzaron a correr todo tipo de noticias sobre que la pandemia había sobresaturado al país. Noticias, información y todo tipo de vídeos comenzaron a circular por la red, donde se veían a los hospitales repletos, gente enferma de coronavirus y una situación muy dura dentro del propio país. Fue entonces cuando un hashtag comenzó a circular por Twitter. El hashtag era Filma tu propio hospital. Él mismo lo decía todo. Gente enferma de coronavirus que estaba aposentado en un hospital o que simplemente iba a hacerse el test, iba y grababa su hospital, se encontrase este en el país que se tratase. Parecía algo inofensivo y simplemente para informar al resto del mundo cómo se vivía esa pandemia alrededor de todo el mundo, de forma divertida y a veces triste.
Pero de la noche a la mañana, el hashtag anteriormente mencionado fue eliminado de todo Twitter. Esta acción se llama baneo en la sombra y trata nada más y nada menos de censurar contenido. Como el propio nombre indica, desde las sombras y sin dar ninguna explicación y sin dar motivos, se censura algún tipo de contenido. ¿Por qué hizo esto Twitter? Porque comenzaron a circular vídeos de hospitales en Estados Unidos los cuales estaban completamente vacíos. ¿Cómo es esto posible, teniendo en cuenta que según los noticieros, los hospitales estaban repletos de gente debido al virus? ¿Cómo es esto posible si según la prensa de Estados Unidos y de cómo ésta informa al mundo, la pandemia está afectando de una manera tan catastrófica que hasta en algunos lugares se comienza a hablar de fosas comunes para poner allí sus cadáveres porque no se dan abasto? Muchos países han ganado notoriedad debido a la pandemia, pero no precisamente por cosas buenas, sino porque en estos momentos les está afectando de una manera muy negativa y dura. Estados Unidos entonces hizo un blackout informativo, pero a la inversa, haciendo que pareciera más de lo que realmente era. El problema del coronavirus no es que sea lo que sucede realmente, es la desinformación, es la información falsa. La gente que está paranoica con este tema y cree que es un virus completamente mortal, que afecta a todos por igual, cosa que no es cierta. Y en algunos países, en este caso, y como más extremo Estados Unidos, están aprovechando este miedo para crear fama sobre sí mismos, dejando los valores morales guardados en un cajón y haciendo que esto parezca más de lo que realmente es, simplemente para causar miedo a la población. Número 2. Este puesto es algo más simbólico que un puesto número 1 como tal. Entre mi audiencia hay todo tipo de personas. Muchos de ellos tienen la mente abierta y son escépticos ante todo lo que sucede en el mundo en estos momentos. Tienen opiniones neutrales. ¿Ofende entonces a alguien si digo que respecto a gobiernos y autoridades de cada país democrático, cada país tiene lo que se merece? La mayor parte de mi audiencia es latina. Y muchos de los gobiernos latinoamericanos son odiados por sus propios ciudadanos debido a su corrupción y a su desinterés hacia el pueblo. Yo tengo la fortuna de tener un círculo cercano muy metido dentro de Latinoamérica. Su gente, su pueblo y sus costumbres son maravillosas, pero tienen un lado oscuro que se resiente en muchos países. Para fortuna o desinfortunio, yo vivo en España, uno de los países que más se ha visto afectada por el coronavirus. El segundo, de hecho, que globalmente más se ha visto afectado. Mucha gente culpa a los gobiernos, sobre todo al nuevo gobierno español presidido por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, de que esto se les haya ido de control totalmente. A diario me encuentro con todo tipo de comentarios en Twitter, todos muy variados, desde apoyo hasta críticas mordaces hacia este gobierno, el cual ha sido duramente criticado por no haber sabido reaccionar de una forma efectiva hacia esta pandemia, tachándolos de inútiles y pidiendo su destitución. Esto también ocurre en varios países de América Latina, pero mi pregunta es la siguiente. ¿Qué hubiera ocurrido si alguno de nosotros, con nuestras ideas políticas, sean estas cuales sean, hubiéramos estado en el gobierno y tuviéramos que habernos enfrentado a una pandemia? Probablemente exactamente lo mismo. Nadie, en ningún lugar del mundo, y menos con la desinformación que presentó Wuhan y China en su totalidad, estaba preparada para esta pandemia. El problema es la gente. Está mucho más preocupada por meterse con los unos con los otros y criticar fervientemente a los gobiernos que se olvida que estamos en una situación peligrosa frente a este virus. La gente está paranoica, pero por las razones equivocadas. Como previamente te he comentado, la gente cree que el virus es totalmente mortal, seas tú quien seas. Pero esto es totalmente incorrecto. Lo que hace el coronavirus es debilitar gravemente tu sistema inmunológico, además de los síntomas que ya todo el mundo conoce. Pero si eres una persona joven o de mediana edad, puede pasar que el virus lo pase sin problema, aunque este afecte mucho más realmente a la gente anciana, cuyo cuerpo ya es débil, o a la gente que padece alguna enfermedad que puede ser agravada en cualquier momento. Y esto es lo que ocultan los medios. La mayor tasa de muerte sucede en personas ancianas o gente que ya presentaba alguna enfermedad de por sí mortal, y sin infravalorar ni una sola vida. Solo usan esto
como noticia para difundir miedo a la población. Hace unos días, Vox, el partido español semifascista, el cual llegó a las elecciones de hace un año al Congreso porque la gente estaba tan obcecada en su odio hacia los candidatos democráticos actuales, que simplemente agarraron la primera salida que encontraron, sin pensar que esta era mucho peor. Esta gente y su representante, unos payasos más preocupados por hacer daño a la gente que ayudarlos, comenzaron a circular una serie de imágenes retocadas, haciendo ver que el gobierno estaba dejando a la gente en ataúdes y montones de muertos simplemente en las calles, hasta que descubrieron que, para su vergüenza, esto fue un montaje fotográfico. ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Cómo la maldad humana, cómo el rencor y los intereses propios están siendo mucho más fuertes que el hecho de ayudarse mutuamente para salir de esta crisis. En algunas partes de Latinoamérica pasa exactamente lo mismo. Brasil es uno de los países más resentidos por esto, donde la gente de las favelas no tiene ningún tipo de ayuda por parte del gobierno, y no pueden ir a trabajar, con lo que simplemente mueren de hambre. Cada uno de los gobiernos dictaminó que se protegerían los trabajos de la gente y se evitarían los despidos. Pero tanto en España, como en Venezuela, como en Puerto Rico, solo por darte algunos ejemplos, esto no ha sido así. Las mascarillas, lo que se supone que es algo vital en estos tiempos de pandemia, no se facilitan a los ciudadanos, se venden en las farmacias a precios desorbitados, por lo que vuelvo y repito, esto es un negocio, y de todo puede lucrarse uno. El miedo de la gente es tan fuerte, como has visto en los puestos anteriores, que rechazan socialmente a los médicos que conviven en su bloque de pisos simplemente por dicho miedo a que puedan haberse contagiado del virus. Las mismas personas que a diario se parten el lomo ayudando y salvando las vidas de miles de personas diariamente. Lo importante de esto, de todo lo que te estoy diciendo, no es que escuches el mensaje y que me des la razón, es que lo entiendas, lo interiorices y tengas el valor de expresarlo libremente. Porque si de algo tengo claro de mi audiencia, es que es sumamente inteligente, tanto como para entender este mensaje como para expresarlo y compartirlo, sin ningún tipo de miedo. El miedo es el peor sentimiento que uno puede tener, y es el que mucha gente está intentando transmitir, y de hecho, la prensa ha conseguido con todo lo que está sucediendo actualmente, y todo lo que te he contado hoy. Eres tú, no solo el que tiene que ser la voz para este mensaje, sino también las manos que supongan el cambio. Si el vídeo te gustó, déjame un pulgar arriba y suscríbete a mi canal si todavía no lo estás. Comparte el vídeo con tus amigos, por favor, eso me ayudaría enormemente. Puedes seguirme en Facebook para conocer mis últimas novedades, además de seguirme en mi canal de Twitch, donde a veces hago directos. Así podrás conocerme un poco mejor y conversar conmigo de una manera más personal. Espero que te haya gustado mi trabajo.